¿Qué tal, chicos? Buenos días. Para terminar la parte de circunferencias y luego nos toca cuadriláteros, creo, no recuerdo bien. Vamos a terminar con algunas propiedades de los ángulos dentro de la circunferencia, ¿no? ¿Qué relación hay entre los ángulos y la circunferencia? Y vamos de frente al llano, ya evitemos, vamos de frente a la fórmula, evitemos los palabreos. Vamos al ángulo central, ¿no? El ángulo central es aquel ángulo que justamente está en el centro del círculo, ¿no? Y este, es el ángulo que forman dos radios, ¿no? Ese ángulo, ese ángulo es igual al tamaño de la cuerda, al tamaño del segmento de la circunferencia que subtiende esos radios. Si esto es X, el arco también es X. Si el arco es X, el ángulo es X. Si el arco vale 50, el ángulo vale 50. Si el arco vale 10, el ángulo vale 10. Si el ángulo vale 60, el arco vale 60. ¿Ok? Eso es todo. Vamos a la siguiente. Ángulo inscrito. Ya no está en el centro. ¿Cuál es la diferencia? Ya no está en el centro, sino está en el borde de la circunferencia. El ángulo inscrito no está en el medio, está en el borde de la circunferencia. El ángulo X, ese ángulo va a ser la mitad del arco. O sea que si el arco vale 40, este ángulo vale 20. Si este arco vale 30, el ángulo vale 15. Si este ángulo vale 50 y es la mitad de esto, entonces quiere decir que esto vale el doble, ¿no? Entonces esto va a ser 100. Si este ángulo vale 60, entonces el arco vale el doble, 120. ¿Sí? Fíjate, depende del dato que te den. ¿Ah? Si te dan el arco, el ángulo vale la mitad. Y si te dan el ángulo, el arco vale doble. ¿Ok? Si esto es 40, el arco será 80. Si esto es 50, el ángulo será 25. ¿Ya? Acá te dejo la relación. X es igual a la mitad del arco. Si tú ves acá, si quiero hallar el arco, el 2 lo paso a multiplicar y encuentro X. ¿No? Encuentro la medida del arco. ¿Ya? Ángulo semi-inscrito es el que está formado por una cuerda y una recta tangente a la circunferencia. Ahí está. Y ese ángulo, igual que el inscrito, vale la mitad del arco que subtiende la cuerda. Del arco que subtiende la cuerda. O sea, si este ángulo vale X, el arco vale 2X. Si este ángulo vale 10, el arco vale 20. Si este ángulo vale 50, el arco vale 100. Si este arco vale 200, esto de acá vale la mitad, o sea, 100. Si este arco vale 80, este ángulo vale la mitad, que es 40. Acá está la formulita. ¿Ya? X, este ángulo, va a ser igual a la mitad del arco que subtiende la cuerda. Del arco que subtiende la cuerda. ¿Ok? Ángulo X inscrito. Ángulo X inscrito. ¿Sí? Es el ángulo formado por una cuerda y una recta secante, ¿no? Una cuerda y una recta secante. También tiene la misma fórmula, ¿no? Es un ángulo semi-inscrito. Entonces este ángulo X va a ser igual a la mitad del arco ABC. ABC, hasta acá. Todo esto. Esto vale el doble. ¿Ya? Si esto vale X, todo esto de acá vale 2X, ¿correcto? Si X vale 50, todo este arco vale 100. ¿Sí? Listo. Sigamos ahora. Ángulo interior. Ah, por si acaso tu tareita está en la página 148, acá está arriba. Ángulo interior, ¿no? Es el ángulo formado por dos cuerdas. Ese ángulo que está formado por dos cuerdas. No es ángulo central, ¿ah? Por si acaso. Es un ángulo que está formado por dos cuerdas. ¿Cómo hallas ese ángulo? Es la semisuma de los arcos. Es la semisuma de los arcos. O sea, si esto vale 20, este arco vale 20 y este arco vale 60, 20 más 60 entre 2. O sea, será 20 más 60, 80 entre 2. Ah, este ángulo vale 40. ¿Correcto?
Si este ángulo de acá vale 50 y este arco de acá vale 70, ¿cuánto vale este ángulo? 50 más 70 sobre 2, o sea, 120 entre 2, esto vale 60, ¿correcto? Ahí está la formulita. Ojo, ¿eh? No es ángulo central, no confundir. Ángulo exterior. Ángulo exterior. El ángulo que sale desde un punto P por fuera, tangente a la circunferencia. ¿Sí? Tangente a la circunferencia. ¿Cómo hallo este ángulo? Este ángulo es la semidiferencia o la resta dividido entre 2 de los arcos. Mira, M menos N. El que está afuera menos el que está dentro. ¿Sí? O el mayor menos el menor, ¿no? Como quieras llamarlo. Este de acá siempre va a ser menor. Entonces va a ser M menos N sobre 2. Ángulo formado por una tangente y la prolongación de una cuerda. ¿Sí? Es lo mismo, mira, X es igual a M menos N sobre 2, igual que la fórmula anterior. M menos N sobre 2. ¿Ya? Ángulo, una tangente y una cuerda. Acá hay dos tangentes y es lo mismo. Ángulo formado por la prolongación de dos cuerdas. La prolongación de esta cuerda y la prolongación de esta cuerda. Ese ángulo también es la diferencia, la semidiferencia de los dos arcos, ¿no? M menos N sobre 2. ¿Correcto? Acuérdate, estos tres casos tienen la misma fórmula. Así que está fácil, no te vayas a confundir. Y la última propiedad importantísima, nos va a ayudar a resolver un montón de problemas. Cuando tienes un ángulo exterior que llega a puntos de tangencia, la suma de esos dos ángulos siempre va a ser 180. O sea que si el arco vale 100, el ángulo tiene que medir 80, ¿no? Para que sumen 180. Si el ángulo de acá vale 60, el arco de acá tiene que ser 120 para que sumados me dé 180. ¿Ok? Son propiedades importantísimas, no las vayan a descuidar. Seguimos. En toda semicircunferencia, ¿no? Se puede dibujar un triángulo rectángulo. A donde tú quieras trazarlo, ese ángulo siempre va a medir, el ángulo ese siempre va a medir 90, porque como esto es un ángulo llano, siempre mide 90 y el ángulo inscrito vale la mitad, o sea, 90, ¿no? En toda circunferencia, semicircunferencia, siempre se puede dibujar un triángulo rectángulo. Cuadrilátero inscrito. Los ángulos opuestos son suplementarios. Cuando está un cuadrilátero inscrito, está dentro de una circunferencia, se cumple la propiedad que los ángulos que están opuestos, estos dos de aquí, 180, y estos dos de acá, también 180. ¿Sí? La suma de ellos son suplementarios. Un ángulo interior es congruente al opuesto exterior. Mira, este cuadrilátero está dentro de una circunferencia y este ángulo exterior es congruente. Ya sabes que la palabra congruente quiere decir igual al opuesto exterior. Al opuesto, pero el exterior. Al opuesto, pero el exterior. ¿Correcto? O sea que esto será x igual a y. ¿Ya? ¿Qué más? Las diagonales son los lados opuestos, forman ángulos congruentes. Las diagonales con los lados opuestos forman ángulos congruentes. Esto se demuestra por la propiedad de la mariposa, ¿no? Si tú te das cuenta, aquí hay una mariposita, ¿sí? Aquí hay una mariposita, ¿no? Y estos ángulos resultan iguales, ¿ya? Resultan iguales. No se usa mucho, pero a veces es necesario para resolver algunos problemas. Y bien, veamos algunos ejemplitos. En la figura calcula x si O es el centro. O es el centro. Este punto de acá es el ángulo central, ¿ya? Y mira cuánto mide ese ángulo central.
mide 90, ¿no? Si ese ángulo central mide 90, quiere decir que este arco de aquí también mide 90 por la propiedad, ¿no?, de ángulo central. El ángulo es igual al arco. Entonces, si esto es 90, ya, esto de acá también es 90. ¿Ya? ¿Qué más? Si esto es 90, y este ángulo de aquí es inscrito, mira, y tiene un arco de 90 también, pero como es inscrito, este vale la mitad. Entonces será 45 por ángulo inscrito. No te fijes en ninguna figura más. Mire el ángulo. ¿Sí? ¿Qué arco tiene? Arco de 90. ¿Por qué sé que tiene arco de 90? Porque es igual al ángulo central. Acá está 90. Entonces este angulito vale 45. Ahora mire esta figura acá. Acá hay otro ángulo inscrito. Acá hay otro ángulo inscrito. ¿Cierto? Ese ángulo inscrito vale 30. Entonces, ¿cuánto vale el arco? El doble, pues, ¿no? Esto va a valer 60. Eso va a valer 60. ¿Correcto? Pero mira, acá ya tengo X, tengo 45, tengo 90 y tengo 30. ¿Y esta figura qué es? Es una mariposita, ¿no? ¿Y qué dice la propiedad de la mariposita? Las puntas de las alas, 45 más X, son iguales 90 más 30. 45 más X es igual a 90 más 30. Mira, estamos aplicando mariposita, que es este básico de triángulo. Entonces, ¿ves? Acá, mira, tenemos ya la solución, que se ve más clarito, ¿no? Ahí está, 45, el otro es X, el otro es 90, el otro es 30, acá está el arco de 90, ¿no? Por ángulo central, la medida de AB es 90, eso ya lo habíamos dicho. Por ángulo inscrito, la medida del ángulo ADB es 45. Este de acá es 45. ¿Sí? Y por propiedad de la mariposita, 45 más X es igual a 30. 45 más X es igual a 30 más 90. Revisen la propiedad de la mariposita. Esto de acá es 120, esto pasa a restar, resulta que X vale 75. ¿Sí? Así es como se aplican los problemas de ángulos en la circunferencia, ¿no? Tienes que ir buscando qué ángulos son inscritos, qué ángulos son centrales, para poder aplicar de frente la propiedad. ¿Ya? Veamos otros ejemplos. De una vez hacemos 3. ¿Ya? Calcular la medida de los ángulos indicados en la figura. Ahí me piden calcular alfa. ¿Correcto? Ahí me piden calcular alfa. Mira, esto es un ángulo central. ¿Por qué te das cuenta que es un ángulo central? Porque dice O, el centro O, y vale 100. El ángulo central es igual al arco. O sea, si este ángulo vale 100, el arco de acá también vale 100. ¿Correcto? El arco también vale 100. Pero este arco no solo contiene a este ángulo central, sino también contiene a este ángulo de acá. ¿Ves? Mira, contiene al 100 y también contiene al ángulo alfa. Entonces, este ángulo es central, vale igual, pero este ángulo es inscrito. Este ángulo de acá es inscrito. Entonces, este ángulo de aquí tiene que valer la mitad de este arco. Si yo ya encontré que este arco vale 100 y esto vale la mitad, entonces alfa vale 50. Ahí está, alfa vale 50. ¿Sí? Ahora mire esta otra figurita. Acá tengo un ángulo inscrito. No es ángulo central, es inscrito, ¿correcto? Que vale 38. Si esto vale 38, quiere decir que todo este arco de acá, a donde está este ángulo, todo el arco, ¿cuánto vale? Vale el doble, pues, ¿no? Ya lo hemos visto. 38 por 2, 76. 76, ¿correcto? 76. Y como el ángulo central es alfa, entonces quiere decir que alfa vale 76, ¿no? 76. Es igualito. Acá les he dejado de tarea para que alguien vea, aunque acá está también, ¿no? Porque es lo mismo, mira, este arco
este ángulo de acá, perdón, inscrito, ¿sí? El ángulo B también tiene el mismo arco, mira. También tiene el mismo arco. No es más grande ni más chiquito, es el mismo arco. Quiere decir entonces que beta vale la mitad de este arco. ¿Y cuánto vale el arco? 100. ¿Por qué vale 100? Porque también tiene el ángulo central que mide 100, entonces tiene que ser igual, ¿no? Ya. Y en el último problema tenemos el ángulo inscrito 35, ¿no? Ya te das cuenta más rápido. Y esto es 35, el arco vale doble, entonces vale 70, ¿no? El arco, perdón, vale 70. Y como el ángulo alfa, tiene que ser igual al arco que subtiende, tiene que ser igual a este arco de acá, ¿sí? Tiene que ser igual a este arco de acá. Y ya habíamos encontrado que es 70, entonces el ángulo es 70. ¿Sí o no? Ah, no, perdón. Vale la mitad del arco, ¿no? Vale la mitad del arco. Vale la mitad del arco. O sea que si esto es 70, el ángulo alfa vale 35 también. Igual que el ángulo inscrito. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, a la hora de resolver su tareita, que está en la página 148, recurran a las propiedades o si no, revisen los ejemplos. Y cualquier cosita me comunican por interno. ¿Ya? Esto bien pasado a su cuadernito, por favor, con sus marcos, con sus márgenes, todo bonito, ¿ah? Para que puedan estudiar tranquilamente. Listo chicos, entonces ya nos estamos viendo. Cualquier cosita, por favor, cuídense, me llaman nomás sin ningún problema. Cuídense.